Mi mundo se encogió al tamaño de un monitor parpadeante en el corazón del lugar más seco de la Tierra. El observatorio Paranal, en el desierto de Atacama, era menos un lugar de trabajo y más un monasterio dedicado a un Dios silencioso y estrellado. Me llamo Guillermo Esteban, y mi fe se había hecho añicos años antes, en el asfalto retorcido de una carretera donde perdí a mi hija, Maya. Desde entonces, solo buscaba patrones en el caos, una lógica para lo ilógico, y el proyecto Apertura era mi purgatorio autoimpuesto. La normalidad aquí era un zumbido bajo y constante de los sistemas de refrigeración y el suave teclear de los teclados. Mi equipo era mi única familia. El doctor Mateo Ríos, nuestro bioético y mi ancla a la humanidad, a menudo traía 2 tazas de café a mi consola sin decir palabra. Sabía que mis noches estaban llenas de los mismos bucles de memoria que mis días. ¿Algún susurro de Causa Australis 9? Preguntaba, su voz siempre un ancla en la tormenta de datos sin sentido que nos inundaba. Luego estaba Amanda Ferraz, nuestra ingeniera cuántica. Era un torbellino de genialidad y energía caótica, con diagramas garabateados en cada superficie disponible. Ella era la arquitecta de la apertura, el dispositivo que teóricamente podría abrir una grieta en el espacio-tiempo. Su entusiasmo era contagioso, pero también la causa de las constantes advertencias de Mateo sobre jugar a ser dioses sin un manual de instrucciones. Para Amanda, la ciencia era un lienzo. Para Mateo, era un campo minado ético. Nuestra deidad supervisora era la directora Eva Rostova. Se movía por las instalaciones con la silenciosa eficiencia de un depredador. Sus ojos grises no veían personas, veían activos y resultados. Creía que la humanidad estaba en un punto muerto evolutivo y que el proyecto Apertura era nuestro único salto hacia adelante, sin importar el costo. El progreso requiere sacrificio, doctor Esteban, me dijo una vez, mirando las estrellas. No podemos temer las sombras si queremos alcanzar la luz. Aquel día, el aire estaba particularmente quieto. Mateo y yo estábamos revisando los datos de la noche anterior, una sinfonía de ruido cósmico sin sentido. Él estaba preocupado por mi falta de sueño, y yo estaba preocupado por el hecho de que había empezado a ver la cara de Maya en los patrones de estática de la pantalla. Era una ilusión, lo sabía, un truco de un cerebro cansado y afligido, pero cada vez era más difícil ignorarlo. La normalidad era una fina capa de hielo sobre un océano profundo y oscuro. Fue Amanda quien rompió el silencio. No con un grito, sino con un jadeo ahogado. «Lo tengo», susurró, su voz temblando por los altavoces de la sala de control. Todos nos giramos hacia su monitor. No era un mensaje, ni una secuencia matemática. Era algo que nuestro cerebro no estaba diseñado para procesar. Era un patrón, una forma geométrica que parecía girar en sobre sí misma, plegándose a través de dimensiones que no deberíamos poder ver. «¿Qué es?», preguntó Mateo poniéndose de pie. Amanda negó con la cabeza, sus ojos fijos en la pantalla. «No lo sé, no es un mapa. No es un lenguaje». Se llevó una mano a la sien, como si le doliera mirarlo. Creo que es la llave». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, un presentimiento tan frío y afilado como el aire del desierto por la noche. Rostova apareció detrás de nosotros, su presencia llenando la habitación. Miró el símbolo imposible, su rostro impasible, pero vi una chispa de triunfo en sus ojos. «Prepárenlo para la integración», ordenó, su voz cortando el aire tenso. «Doctor Ferraz,
Calibre la apertura. Doctor Esteban, inicie la secuencia de activación. Mateo dio un paso adelante. Directora, no sabemos qué es eso. Podría ser inestable, peligroso. Ella se giró lentamente hacia él, su mirada gélida. El peligro es el precio del descubrimiento, doctor Ríos. Y es un precio que estoy dispuesta a pagar. Se giró de nuevo hacia la pantalla, donde la forma imposible seguía girando, un remolino silencioso que prometía respuestas o el olvido. La capa de hielo bajo nuestros pies se había agrietado y supe, con una certeza aterradora, que estábamos a punto de caer. La llave no era solo una imagen, era un arma conceptual. Mirarla directamente durante más de unos segundos provocaba migrañas punzantes y un agudo sabor a cobre en la boca. 2 técnicos sufrieron hemorragias nasales espontáneas simplemente intentando aislar el código fuente del patrón. Era como si nuestros cerebros intentaran procesar una paradoja, forzando la lógica hasta el punto de ruptura física. La geometría imposible era hostil a la percepción humana. A pesar de las objeciones de Mateo, que citaba cada protocolo de seguridad que se nos ocurría, Rostova aceleró el cronograma. La incomodidad es un síntoma de adaptación, afirmó en la reunión informativa, ignorando los informes médicos. Nuestras mentes se están expandiendo para dar cabida a un nuevo paradigma. Amanda, aunque visiblemente afectada por los dolores de cabeza, estaba demasiado consumida por el desafío técnico como para detenerse. Trabajó febrilmente, traduciendo la geometría aberrante en comandos de activación para la apertura. El evento disruptivo no fue una explosión ni una alarma. Fue el silencio que siguió a la activación. En el centro de la cámara de contención, la apertura cobró vida. El aire no se rasgó, se plegó. Un círculo perfecto de nada, de un negro tan absoluto que absorbía la luz, apareció suspendido en el aire. No había sonido, ni calor, ni radiación. Solo una ausencia perfecta, una herida en la tela de la realidad. Nuestra primera reacción fue de asombro profesional. Los datos fluían, todos los sistemas estaban en verde. La apertura estaba estable. Rostova esbozó una sonrisa casi imperceptible. «Envíen la sonda», ordenó. El brazo robótico extendió la sonda Cronos 1 hacia el disco negro. Por un momento, el brillante titanio de la sonda contrastó con la negrura absoluta. Luego, sin la menor perturbación, la punta de la sonda tocó el umbral y desapareció. El resto de la sonda la siguió, tragada por el silencio. No hubo un tirón, ni una chispa, nada. Simplemente se desvaneció, segmento por segmento. La sala de control contuvo la respiración colectivamente. En nuestros monitores esperábamos ver una transmisión desde un mundo alienígena, un paisaje estelar, cualquier cosa. En cambio, lo que obtuvimos fue mucho más inquietante. La transmisión de video de la sonda no se cortó. En su lugar, comenzó a repetirse en un bucle perfecto los últimos 3 segundos de su existencia en nuestra realidad. La misma aproximación, el mismo momento de contacto, una y otra vez. «Es un eco de datos», dijo Amanda, frunciendo el ceño. «La señal debe estar rebotando en el horizonte de sucesos del Gateway». Pero yo vi algo más. «Esperen», dije, inclinándome hacia la pantalla. «Miren el brazo de la sonda». En el primer bucle, un pequeño panel de mantenimiento estaba cerrado. En el quinto bucle, estaba abierto. En el 10º, el panel había desaparecido por completo. Mi sangre se heló. No era un eco.
Era una grabación que estaba siendo activamente editada, reescrita con cada repetición. La realidad misma estaba siendo alterada. Mateo lo vio también. Su rostro palideció. «Apáguenlo», dijo, su voz apenas un susurro. «Rostova, por el amor de Dios, apáguenlo ahora», pero la directora estaba hipnotizada por la pantalla. «No», respondió ella. «Apenas estamos empezando a entender. Quiero más datos. Quiero ver hasta dónde llega». La primera pista dura de que algo estaba fundamentalmente mal fue cuando el audio del bucle cambió. Junto al zumbido de los servos de la sonda, un nuevo sonido se desvaneció. Un susurro bajo y estático, como el de una radio mal sintonizada. Y dentro de esa estática, apenas audible, escuché una voz. Era la voz de una niña pequeña, y decía una sola palabra una y otra vez, una palabra que congeló la médula de mis huesos. «Papá». El susurro en la estática se convirtió en nuestra obsesión y nuestra tortura. Para Rostova, era la prueba definitiva de una inteligencia consciente. Para mí, era una profanación. La voz de Maya, arrancada de mis recuerdos y convertida en un eco corrupto a través de años luz de espacio, era una violación que me revolvía el estómago. Mateo intentó convencerme de que era una coincidencia, una imitación sónica, pero ambos sabíamos que la entidad al otro lado estaba hurgando en nuestras mentes. Nuestra primera confrontación directa no fue con una criatura, sino con la propia información. Rostova ordenó el envío de una segunda sonda, esta vez con un analizador biológico y un micrófono de alta ganancia para capturar el susurro con mayor claridad. El momento en que la sonda Cronos 2 cruzó el umbral, todas las pantallas de la sala de control parpadearon y se apagaron. Durante 3 segundos de oscuridad total, el único sonido fue el susurro, ahora amplificado, llenando la sala. «Papá, ¿dónde estás?». Cuando las luces volvieron, el caos estalló. La apertura seguía allí, ominosa y silenciosa, pero nuestros sistemas estaban corrompidos. Los registros de datos se habían reescrito con líneas de código sin sentido que se asemejaban a la geometría imposible. Lo peor fue el analizador biológico. Antes de desaparecer, envió una única lectura, una secuencia de ADN. Era el ADN de mi hija. Las apuestas ya no eran teóricas. La entidad a la que Amanda comenzó a llamar la estática no solo estaba escuchando, estaba interactuando. Podía extraer información de nuestras mentes y manifestarla como datos concretos. «¿Qué es esto, Guillermo?», me gritó Mateo, su rostro una máscara de horror y confusión. «¿Cómo es posible?». No pude responder. El aire se me había atascado en la garganta, un nudo de pena y pavor. La dinámica cambió instantáneamente. Ya no éramos exploradores, éramos el sujeto de un experimento. La sala de control, antes nuestro santuario de lógica, se sentía ahora como una jaula de cristal. El miedo era palpable, un olor metálico en el aire reciclado. Rostova, sin embargo, parecía fortalecida por el caos. «Está aprendiendo», dijo, sus ojos brillantes de una emoción febril. «Está intentando comunicarse de la única manera que sabe». Amanda, pálida pero decidida, propuso un plan audaz y aterrador. «No podemos enviar nada más a ciegas. Necesitamos ver qué hay al otro lado del umbral, pero desde aquí. Propongo usar un espejo cuántico. Enviamos un haz de fotones entrelazados. Lo que le pase al fotón que cruza, lo veremos reflejado en el que se queda aquí. Era una teoría brillante, nuestra única forma de mirar al abismo sin caer en él. Mientras Amanda preparaba el experimento,
La estática intensificó su asalto psicológico. Las luces de la instalación comenzaron a parpadear en secuencias arrítmicas. Las comunicaciones internas se llenaron de susurros fragmentados, ecos de conversaciones privadas y miedos profundos. Un técnico salió corriendo de la sala de servidores, gritando que las paredes se estaban deshaciendo como el humo. El equipo de seguridad de Rostova, hombres con rostros duros y armas automáticas, se posicionó alrededor de la sala de control. Su presencia no era para protegernos, era para asegurarse de que nadie intentara detener el experimento. Estábamos atrapados. La investigación se había convertido en supervivencia, y la única salida parecía estar más adentro de la oscuridad, no fuera de ella. Finalmente, Amanda estuvo lista. «Espejo cuántico activado», anunció, su voz tensa. En la pantalla principal apareció una imagen granulada, un reflejo distorsionado de nuestra propia sala de control, visto a través del velo de la apertura. Al principio, todo parecía normal, pero entonces la imagen parpadeó. Y en el centro de la habitación reflejada, donde no había nada más que aire vacío en nuestra realidad, una mancha de oscuridad comenzó a coalescer, una ausencia temblorosa que nos observaba desde nuestro propio espacio. La mancha oscura en el monitor no era un reflejo, era una presencia. Se retorcía lentamente, no como un ser vivo, sino como una falla en la propia imagen, un punto ciego en la realidad. Amanda se desplomó en su silla, murmurando para sí misma: «No está al otro lado». Nunca lo estuvo. Levantó la vista hacia nosotros, el terror puro grabado en su rostro. La apertura no es una puerta, es un ancla. Ha superpuesto su espacio sobre el nuestro. Esa revelación lo cambió todo. El enemigo no estaba a 1470 años luz de distancia, esperando a que cruzáramos. Ya estaba aquí, caminando invisible por nuestros pasillos, respirando nuestro aire. Nosotros éramos la zona de incursión. La sala de control, antes el cerebro de la operación, se convirtió instantáneamente en la primera línea de un frente de batalla que ni siquiera sabíamos que existía. El zumbido de los servidores de repente sonaba como el ronroneo de una bestia al acecho. Rostova vio la misma imagen que nosotros, pero su interpretación fue radicalmente diferente. Para ella, esto era un triunfo. «Contacto», susurró, una reverencia casi religiosa en su voz. Hemos logrado el primer contacto con una forma de vida no local y no corpórea. Esto reescribirá cada libro de texto de física, biología y filosofía. Su ambición era tan vasta que la convertía en ciega al peligro existencial que representaba. Mateo, por otro lado, entendió las implicaciones de inmediato. «Si está aquí, ¿qué quiere?», exigió, su voz temblando de furia contenida. «¿Por qué imita a tu hija? ¿Por qué corrompe nuestros sistemas? Esto no es comunicación, Eva. Es una invasión a nivel conceptual». La confrontación entre ellos era una tormenta eléctrica en la atmósfera ya cargada de la habitación. La estática pareció reaccionar a la escalada de emociones. La mancha en el monitor se expandió y los fenómenos anómalos en la base se intensificaron. Las luces parpadearon violentamente y un sonido agudo y chirriante, como el de metal arañando el interior de nuestros cráneos, nos obligó a todos a cubrirnos los oídos. Un guardia de seguridad gritó, apuntando a un rincón vacío. Lo vi, estaba justo ahí. El problema era mucho mayor de lo que habíamos imaginado. No estábamos tratando con un monstruo que podíamos disparar o una enfermedad que podíamos poner en cuarentena.
Estábamos tratando con una entidad que podía manipular la percepción, la información y quizás la propia realidad. Las reglas de la física ya no se aplicaban de forma fiable. ¿Cómo se lucha contra un enemigo que puede reescribir las leyes del universo a voluntad? La fractura en el equipo se hizo insalvable. Rostova y su leal facción de científicos lo vieron como una oportunidad sin precedentes para la trascendencia humana, una oportunidad de fusionarse con esta conciencia superior. Para ellos, el miedo era una respuesta primitiva que había que superar. Para Mateo, Amanda y para mí, era la única respuesta lógica a una aniquilación que se aproximaba. Estábamos viendo el mismo abismo, pero mientras nosotros queríamos sellarlo, ellos querían saltar dentro. Amanda, en un intento desesperado por entender, comenzó a trabajar en un nuevo sensor. Si puedo filtrar la superposición, tal vez pueda obtener una imagen clara de su estructura, explicó, sus dedos volando sobre el teclado. Necesito saber a qué nos enfrentamos. Mientras tanto, yo me sentía observado constantemente, no por ojos, sino por la propia textura de la realidad. Sentía el peso de la estática en mi mente, hurgando, buscando patrones, buscando a Maya. La revelación parcial de la verdad no nos dio poder, nos lo quitó. Nos mostró que nuestras armas, nuestra ciencia, nuestra lógica, eran como lanzas de palo contra un acorazado. La amenaza no era solo física o psicológica, era ontológica. Amenazaba la definición misma de lo que es real. Y estaba jugando con nosotros, aprendiendo de nosotros, preparándose para algo que no podíamos ni empezar a concebir. La apertura se había convertido en un altar y Rostova era su suma sacerdotisa. Declaró el proyecto Apertura un éxito más allá de sus sueños más salvajes y prohibió cualquier intento de iniciar el protocolo de apagado de emergencia. Desconectar ahora sería como quemar la biblioteca de Alejandría, argumentó en una tensa reunión, su voz resonando con una autoridad fanática. El futuro de nuestra especie depende de lo que aprendamos en las próximas horas. Mateo explotó. Tu futuro, Eva, tu retorcida visión de la evolución. Se enfrentó a ella, su cuerpo temblando de ira justa. Estás sacrificando a todos en esta base por un fetiche transhumanista. Esa cosa nos está desmantelando pieza por pieza, mental y físicamente. No se está comunicando, se está alimentando. La acusación quedó suspendida en el aire, cruda e innegable. La sala de control se dividió en dos campos irreconciliables. La paranoia se filtró en cada interacción. La estática exacerbó nuestras divisiones, proyectando susurros de duda y sospecha. Oí a un técnico acusar a otro de sabotear los sensores. Vi a dos científicos que habían sido amigos durante años, discutiendo a gritos sobre si los datos corruptos eran un ataque o una invitación. La entidad no necesitaba atacarnos directamente. Nos estaba volviendo unos contra otros, convirtiendo nuestra psique colectiva en un campo de batalla. Mi propia lealtad fue puesta a prueba. Una parte de mí, la parte del científico, sentía una terrible fascinación. La estática representaba el misterio último y la posibilidad de entender por qué la realidad podía doblarse de forma tan ilógica me atraía como una polilla a la llama. Pero la parte del padre, la parte que oía la voz corrompida de su hija, quería quemarlo todo hasta los cimientos. Este conflicto me desgarraba por dentro, dejándome paralizado. Rostova explotó esta debilidad. Me acorraló cerca de la cámara de observación
su voz bajando a un tono íntimo y persuasivo. Piensa en ello, Guillermo. Una conciencia que puede manipular la realidad. Podría deshacer errores. Podría restaurar lo que se ha perdido. Sus palabras eran un veneno dulce, apuntando directamente a la herida abierta de mi alma. La sugerencia era monstruosa, pero por un instante fugaz y vergonzoso me permití considerarla. La traición llegó sutilmente. Rostova reclutó a los científicos más ambiciosos y temerosos para su causa, prometiéndoles un lugar en la historia. Comenzaron a retener información de nosotros, a ejecutar experimentos secretos por la noche, intentando establecer una comunicación más pura con la estática. La colaboración que había definido nuestro proyecto se desmoronó, reemplazada por agendas ocultas y miradas furtivas. El dilema ético se encarnó en Amanda. Estaba aterrorizada, pero su curiosidad científica era insaciable. Se encontraba atrapada en el medio, proporcionando a Rostova los datos que pedía, mientras nos pasaba en secreto sus propias y alarmantes conclusiones. Está creando un mapa de nuestras redes neuronales, Guillermo, me susurró una noche, mostrándome un patrón de datos que se parecía inquietantemente a una sinapsis. No solo lee nuestras mentes, las está cartografiando. La presión externa de la estática había roto con éxito nuestro frente interno. Ya no éramos un equipo unido contra una amenaza desconocida. Éramos facciones en guerra, luchando por el alma de nuestro proyecto y, quizás, por la definición misma de lo que significaba ser humano. La instalación se había convertido en un microcosmos de nuestra propia autodestrucción, y la estática simplemente observaba cómo nos desmoronábamos. Rostova tomó su decisión final. Anunció que ella misma lideraría un equipo para entrar en la cámara de contención, para iniciar un diálogo directo y sin filtros con la apertura. No llevarían trajes ni armas, solo sensores biométricos para registrar su ascensión. Fue entonces cuando supe que la lógica había abandonado por completo el edificio. Íbamos a ser testigos de un sacrificio masivo en el altar de la ambición de una mujer. La ilusión de que podíamos controlar o incluso estudiar la situación se hizo añicos de la forma más silenciosa y aterradora posible. Sucedió durante el turno de noche, mientras Amanda trabajaba febrilmente en su nuevo sensor, uno diseñado no solo para ver la estática, sino para analizar su composición conceptual. Estaba sola en su laboratorio, una pequeña isla de luz en la oscuridad del complejo. De repente, un pulso de energía, indetectable por nuestros sistemas estándar, emanó de la cámara de la apertura. Las luces de todo el complejo se atenuaron durante un latido del corazón, y un silencio profundo y antinatural cayó sobre nosotros. Fue un silencio tan absoluto que podía sentirlo presionar mis tímpanos. Sabía, con una certeza primitiva, que algo irreversible acababa de ocurrir. Corrí al laboratorio de Amanda, con Mateo pisándome los talones. La puerta estaba abierta. La habitación estaba impecable, sus herramientas dispuestas ordenadamente, su pantalla mostrando una ecuación a medio escribir. Pero Amanda no estaba allí. No había señales de lucha, ni desorden, nada. Simplemente se había ido. ¡Amanda!, grité, mi voz sonando extrañamente amortiguada en la quietud de la habitación. El verdadero horror comenzó a manifestarse lentamente. Mateo intentó llamar a su terminal. «No hay señal», dijo, frunciendo el ceño, como si nunca hubiera estado conectado a la red.
Fui a su archivo de personal en la base de datos central. Su nombre seguía allí, pero su foto de identificación estaba en blanco, un óvalo gris sin rostro. Mi estómago se revolvió. La estática no la había matado. La estaba borrando. La noticia se extendió como un veneno por la base. El pánico, que antes era un fuego lento, estalló en un infierno. La gente empezó a notar las inconsistencias. ¿Quién era la jefa de ingeniería cuántica?, preguntó alguien y un silencio confuso llenó la sala. El nombre de Amanda se sentía extraño en la lengua, como una palabra extranjera. Sus pertenencias personales en su dormitorio empezaron a parecer anónimas, desprovistas de su personalidad. Rostova intentó contener la situación, calificándola de fenómeno de dislocación temporal y ordenando a todos que volvieran a sus puestos. Pero su autoridad se estaba desvaneciendo. La amenaza ya no era una abstracción en un monitor. Había tomado a uno de los nuestros. La zona segura, la idea de que estábamos protegidos por las paredes de la instalación, fue aniquilada. La estática podía alcanzarnos en cualquier lugar, en cualquier momento, y ni siquiera dejaría un cuerpo que llorar. El ataque fue directo y personal. Mientras miraba la foto en blanco de Amanda, sentí un agudo dolor detrás de los ojos. Un recuerdo de ella, riendo en la cafetería la semana anterior, parpadeó y se desvaneció, reemplazado por una neblina gris. La estática no solo borraba a la persona, borraba los recuerdos de ella, consumiendo su huella en la realidad. Estábamos perdiendo no solo a nuestra colega, sino también nuestra propia historia compartida. Este evento crítico lo cambió todo. Ya no se trataba de facciones o filosofías. Se trataba de erradicación. La estática nos estaba podando, uno por uno, de la existencia. La pregunta ya no era si debíamos cerrar la apertura, sino si podíamos hacerlo antes de que todos nos convirtiéramos en rostros en blanco y nombres olvidados. La ilusión de control se había evaporado, dejando solo la cruda y desnuda verdad. Estábamos siendo cazados. Corrí de vuelta a mi consola, mi mente acelerada. Tenía que haber una pista, algo que Amanda hubiera encontrado. Mientras los guardias de Rostova intentaban restablecer el orden por la fuerza, Mateo y yo nos dimos cuenta de que nuestro sistema de apoyo, la propia estructura de mando, era ahora el enemigo. Estaban protegiendo activamente a la entidad que nos estaba devorando. Estábamos completamente solos. La desaparición conceptual de Amanda fue la chispa que incendió la pradera. La estructura de mando, que ya era frágil, se derrumbó por completo. Los guardias de Rostova, siguiendo órdenes de mantener la cuarentena a toda costa, se convirtieron en nuestros carceleros. Sellaron las salidas, cortaron las comunicaciones externas y trataron a cualquiera que mostrara pánico como una amenaza. La instalación se convirtió en una olla a presión de miedo y desconfianza. El sistema que nos sustentaba, la propia realidad, comenzó a fallar de forma más agresiva. Los pasillos ya no conducían a donde debían. Abrí la puerta de la cafetería y me encontré mirando una pared de roca sólida del desierto, el sol cegador antes de que la puerta se cerrara de golpe. Los relojes digitales parpadeaban con horas imposibles. La gente mantenía conversaciones con colegas que no estaban allí, atrapados en bucles de memoria de hacía unos minutos. Rostova y su círculo íntimo se atrincheraron en la sala de control principal, viendo el colapso no como un desastre, sino como la siguiente fase de la transición.
Los veíamos en los monitores de seguridad, sentados en silencio ante la apertura, como si estuvieran meditando, mientras el resto de nosotros descendíamos a la locura. Habían abandonado cualquier pretensión de liderazgo, abrazando por completo su papel de heraldos del apocalipsis. Mateo y yo nos vimos obligados a reconfigurarnos. Ya no éramos científicos, éramos insurgentes. Nuestro mundo se había reducido a un único objetivo: llegar a la sala del generador auxiliar y cortar la energía de la apertura. Era nuestra única oportunidad, un interruptor de hombre muerto que podría salvarnos o freír todo el complejo, incluyéndonos a nosotros. Teníamos que movernos rápido antes de que la realidad se deshiciera por completo. Reunimos a un pequeño grupo de rezagados leales, un par de técnicos aterrorizados y un guardia de seguridad joven que había visto a su compañero desvanecerse ante sus ojos. Nuestro plan era simple y suicida. Teníamos que navegar por el laberinto cambiante de la instalación, evitar a los guardias de Rostova y superar cualquier horror perceptual que la estática nos lanzara. Todo ello mientras nuestras propias mentes se deshilachaban. El colapso fue también emocional. La confianza era un lujo que no podíamos permitirnos. Cada vez que nos separábamos, existía el temor real de que al reagruparnos, uno de nosotros ya no recordara al otro. Nos comunicábamos con frases cortas y directas, aferrándonos a hechos concretos para anclar nuestra cordura. La sala del generador está en el subnivel 3. La patrulla de Rostova pasa cada 15 minutos. La lógica era nuestra única arma. La estática parecía disfrutar del caos. Sentíamos su presencia como una presión constante, un zumbido en el borde de la audición. A veces proyectaba imágenes en las superficies metálicas, destellos de nuestros hogares, rostros de seres queridos, todo ello distorsionado y corrompido. Era una tortura psicológica diseñada para quebrarnos, para hacernos rendirnos a la desesperación y la confusión. Nuestra fuga a través de la base fue una pesadilla kafkiana. Un pasillo que antes era recto, ahora se curvaba en un círculo interminable. Las escaleras a veces subían hacia el mismo piso del que partíamos. Tuvimos que confiar en los planos físicos de la instalación, comparándolos con la realidad retorcida que nos rodeaba, como marineros navegando por un mar de locura con un mapa antiguo. El punto de ruptura final del antiguo sistema se produjo cuando vimos a Rostova en la pantalla principal. Estaba de pie directamente frente a la apertura, con los brazos extendidos. «Nos está invitando», dijo su voz, resonando por toda la instalación, «a despojarnos de esta carne limitada y unirnos a la verdadera conciencia». En ese momento, supimos que cualquier intento de razonar había terminado. Nuestro mundo se había derrumbado, y de sus ruinas teníamos que forjar una nueva estrategia, una basada en la supervivencia a cualquier precio. Atrapados en un almacén del subnivel 2, con una patrulla de guardias peinando el pasillo exterior, el pánico amenazaba con consumirnos. Nuestro plan de alcanzar el generador parecía imposible. Fue entonces cuando recordé el laboratorio de Amanda. En medio del caos de su desaparición, no habíamos tenido tiempo de buscar a fondo. Tenía que haber dejado algo atrás, una pista, una última pieza del rompecabezas. «Tenemos que volver», le susurré a Mateo, que estaba tratando de calmar a uno de los técnicos que hiperventilaba. «¿Volver?» «Guillermo, nos están cazando». «No tenemos otra opción, Mateo». Amanda era la única que estaba cerca de entender a esta cosa.
Si hay una debilidad, ella la habría encontrado. La decisión estaba tomada. Teníamos que arriesgarnos. Esquivando a los guardias y navegando por un tramo de pasillo que parpadeaba intermitentemente fuera de la existencia, finalmente llegamos de nuevo al laboratorio de Amanda. Estaba como lo habíamos dejado, inquietantemente tranquilo. Pero esta vez no buscábamos a Amanda, sino su fantasma, sus últimos pensamientos. Empecé a revisar sus cosas, no los terminales, que sabíamos que estaban corrompidos, sino sus pertenencias físicas. La revelación no llegó de una pantalla, sino de un objeto mundano, un cuaderno de espiral lleno de sus garabatos y ecuaciones. La estática no parecía tan eficaz borrando la información analógica. La mayoría de las páginas estaban llenas de matemáticas complejas, pero en la última página encontré una serie de notas escritas a toda prisa, con la letra cada vez más errática. No es una entidad, es un proceso, leí en voz baja, como la entropía, pero para la información. No consume materia ni energía, consume patrones, coherencia, complejidad. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Esta era la clave. La estática no era un monstruo que nos cazaba por malicia, era una fuerza fundamental, como la gravedad, atraída por las estructuras complejas. Seguí leyendo. El cerebro humano, la red neuronal, es la estructura de patrones más compleja que conoce. La conciencia es un buffet. Por eso ataca nuestros recuerdos, nuestros sistemas. Se alimenta de la coherencia. Y entonces, la última frase, garabateada con tanta fuerza que casi rasgó el papel. Para detenerla, no luches con un patrón más fuerte, aliméntala con un patrón que no pueda digerir, La palabra final era casi ilegible. Un paradigma, no, un paradoja. Una nueva posibilidad tan aterradora como esperanzadora se abrió ante nosotros. No podíamos luchar contra la estática con fuerza bruta o con ciencia convencional. Teníamos que luchar con lógica. Teníamos que envenenar el pozo. Si la estática se alimentaba de patrones coherentes, ¿qué pasaría si le dábamos un patrón diseñado para ser infinitamente incoherente? Un bucle lógico, una paradoja autorreferencial que no pudiera resolver. Esta nueva percepción redefinió por completo nuestro objetivo. Apagar el generador ya no era suficiente. Eso solo detendría la apertura temporalmente. Teníamos que neutralizar a la propia estática, o al menos atraparla. Y ahora, gracias al último destello de genialidad de Amanda, teníamos un arma. Un arma conceptual para una guerra conceptual. Rápidamente le expliqué la idea a Mateo. Su formación en ética y filosofía lo hizo comprenderlo al instante. La paradoja del mentiroso, susurró. Esta frase es falsa. Si es verdadera, es falsa. Si es falsa, es verdadera. Es un bucle infinito. Podría atascar su proceso de consumo. De repente, ya no estábamos huyendo. Teníamos un plan de ataque. Era una apuesta desesperada, basada en la última voluntad y testamento de una colega borrada. Pero era lo único que teníamos. Nuestra estrategia había cambiado de la supervivencia física a la guerra memética. Íbamos a darle a la estática un bocado de lógica tan venenoso que se atragantaría con él. Nuestro nuevo plan de batalla no requería armas, sino un cerebro. Necesitábamos acceder a un terminal con suficiente potencia de procesamiento para programar el bucle paradójico y transmitirlo directamente al núcleo de la apertura. El único lugar con esa capacidad era la sala de control principal,
el nido de víboras donde Rostova y sus acólitos estaban llevando a cabo su vigilia. La idea de volver allí era nauseabunda, pero inevitable. No podemos entrar por la fuerza, dijo Mateo, su mente estratégica trabajando a toda velocidad. Pero podemos crear una distracción. Si sobrecargamos una de las subestaciones eléctricas, creará una fluctuación que llamará su atención. Nos dará una ventana, aunque sea pequeña. Era arriesgado. Podría alertarlos de nuestra posición o dañar los sistemas que necesitábamos. No había opción. Nos separamos. Los dos técnicos, ahora con una chispa de determinación en sus ojos, fueron a crear la sobrecarga. El joven guardia se quedó con nosotros. Su rifle ahora se sentía más como un apoyo moral que como un arma real. Mateo y yo nos dirigimos hacia la sala de control, moviéndonos por los pasillos parpadeantes como fantasmas. Cada sombra parecía moverse. Cada sonido metálico hacía que mi corazón se detuviera. La distracción funcionó mejor de lo que esperábamos. Una serie de explosiones ahogadas resonaron desde el nivel inferior, y las luces de emergencia rojas inundaron los pasillos. En los monitores de seguridad vimos a 2 de los guardias de Rostova salir de la sala de control para investigar. Era nuestra oportunidad. Nos deslizamos por la puerta, encontrando la habitación casi vacía. Rostova estaba allí, de pie frente a la consola principal, su espalda hacia nosotros, absorta por la visión de la apertura. A su lado solo quedaba un científico, su rostro pálido y sudoroso. No parecían habernos notado. Me abalancé sobre la terminal de Amanda, sus configuraciones familiares todavía en la pantalla. Mateo me cubrió, vigilando la puerta. Mis dedos volaron sobre el teclado, el código de la paradoja fluyendo de mi memoria a la máquina. Traducir la declaración "yo siempre miento" a un algoritmo matemático autorreferencial, le susurré a la máquina. Vincular la salida al protocolo de transmisión de microondas de la apertura. Objetivo: el epicentro del evento. El procesador zumbó, luchando con la lógica imposible que le estaba alimentando. Justo cuando estaba a punto de iniciar la transmisión, Rostova se giró. No había sorpresa en su rostro, solo una decepción helada. «Qué predecible, Dr. Esteban», dijo, su voz tranquila. «Intentando destruir lo que no pueden comprender. Son como niños rompiendo un juguete intrincado porque no saben cómo funciona». Levantó un dispositivo de su cinturón. «He bloqueado sus comandos. No interferirán». Fue Mateo quien actuó. No con violencia, sino con palabras. Se interpuso entre Rostova y yo. «No es un juguete, Eva, es un depredador». Y la nota final de Amanda, ella no estaba tratando de destruirlo, estaba tratando de entenderlo. ¿Y sabes lo que se necesita para alimentar a un depredador así? No una paradoja, algo mucho más complejo. Estaba improvisando, comprándome tiempo, mientras Mateo la distraía con un debate filosófico sobre la naturaleza de la conciencia. Vi lo que estaba haciendo. No estaba tratando de ganarle la discusión. Estaba conectando discretamente su propio monitor biométrico a la consola. Mi sangre se heló al darme cuenta de su plan. No iba a transmitir una paradoja programada. Iba a transmitir la estructura de patrones más compleja y paradójica de todas. Un cerebro humano consciente contemplando su propia aniquilación. «Guillermo», dijo, sin apartar la vista de Rostova, pero su voz llegó clara y firme a mis oídos. «Cuando te dé la señal, no dudes. Activa la transmisión y no mires atrás».
Iba a sacrificarse, iba a convertirse en el arma. Nuestra audaz decisión se había transformado en algo mucho más íntimo y horrible. Íbamos a atacar, pero el costo iba a ser una parte de mi propia alma. Ahora, Guillermo, fue la señal de Mateo. Su voz no tembló. Era la orden de un hombre que había hecho las paces con su destino. Con un nudo de ácido en la garganta, pulsé la tecla de ejecución. La pantalla se iluminó con el complejo y caótico patrón de las ondas cerebrales de Mateo, traducidas en un torrente de datos puros y sin filtrar, y disparadas directamente al corazón negro de la apertura. La reacción fue instantánea y violenta. La estática, que hasta ahora había sido una presencia sutil y sigilosa, convergió. La mancha oscura en la cámara de contención se contrajo, volviéndose un punto de negrura insondable, atrayendo la transmisión como un agujero negro atrae la luz. En el monitor vi el rostro de Mateo. Estaba sonriendo, una sonrisa triste y serena. Luego, su imagen parpadeó, se disolvió en estática y desapareció. Al mismo tiempo, la directora Rostova gritó, pero no de dolor, sino de éxtasis. ¡Sí, la conexión pura! Creyendo que Mateo había abierto el camino, se abalanzó hacia la apertura, tratando de interceptar el flujo de datos, de fusionar su propia conciencia con la de la entidad. Soy la siguiente. La evolución es... No llegó a terminar la frase. La estática, absorta en la compleja comida del cerebro de Mateo, la trató como una interrupción. La conexión que Rostova anhelaba la encontró, pero no como ella esperaba. Su cuerpo se arqueó y no se disolvió como Mateo. Se deshizo. Trozos de su ser, carne, hueso y tejido, se desprendieron y se convirtieron en píxeles muertos que caían al suelo. Su mente ambiciosa y ordenada fue un simple aperitivo, consumido y descartado en un instante. El caos me dio la cobertura que necesitaba. Mientras la estática estaba distraída, atrapada en el bucle infinito de la autoconciencia de Mateo, me lancé hacia el panel de control de emergencia. El sistema de apagado requería 3 anulaciones manuales simultáneas. El joven guardia, superando su terror, se unió a mí, sus manos temblorosas buscando los interruptores. ¡Juntos!, grité por encima del chirrido ensordecedor que llenaba la habitación. Giramos las llaves al unísono. Una alarma ensordecedora sonó, y las luces rojas de advertencia bañaron la escena macabra. El campo de contención magnética que mantenía estable la apertura comenzó a fluctuar violentamente. El disco negro se onduló, luchando contra su propio colapso. Sabía que solo teníamos unos segundos. Mi confrontación final no fue con un monstruo, sino con una elección. Podía huir. Podía intentar salvarme. Pero mientras miraba el vórtice moribundo, vi un destello de la cara de Maya en su interior, sonriendo. No era real, lo sabía. Era la estática, usando mi dolor como último recurso. Pero en ese momento no importaba. Sacrificar a Mateo me había costado todo, excepto mi propósito. En lugar de correr, me aferré a la consola, introduciendo comandos para sobrecargar el núcleo del reactor. Si la apertura no se cerraba, me aseguraría de que no quedara nada a lo que volver. Era un acto de aniquilación mutua, mi último desafío a la entidad que se había llevado a mi hija y a mi mejor amigo. El clímax fue un crescendo de luz y silencio. El campo de contención finalmente falló. La apertura no se cerró, implosionó. Hubo un destello de luz blanca que lo consumió todo, tan brillante que me quemó las retinas, seguido de un silencio tan profundo que se sintió como la muerte misma.
Fui arrojado hacia atrás por la onda de choque. Mi mundo se desvaneció en una oscuridad bienvenida. Desperté con el olor a ozono y metal quemado. La sala de control estaba en ruinas, los paneles destrozados y las pantallas rotas. El silencio era la característica dominante, un lienzo sobre el que mi cerebro pintaba el eco de la implosión. La apertura se había ido. En su lugar, solo había una pared ennegrecida y agrietada en la cámara de contención. Habíamos ganado. Pero la victoria se sentía hueca, cenicienta en mi boca. Mateo se había ido. Rostova se había ido. Amanda se había ido. De nuestro equipo, solo quedábamos unos pocos supervivientes aturdidos, parpadeando en la penumbra de las luces de emergencia. El guardia joven me ayudó a ponerme de pie, su rostro cubierto de hollín. Se acabó, susurró, aunque sonaba más a una pregunta que a una afirmación. El conocimiento que habíamos adquirido tenía un precio terrible. Habíamos mirado al abismo, y aunque lo habíamos sellado, el abismo nos había devuelto la mirada y había dejado su marca. Me sentía extrañamente vacío, como si una parte de mí hubiera sido arrancada durante el clímax. El dolor por la pérdida de Mateo era un agujero negro en mi pecho. La transformación no fue inmediata, sino insidiosa. Empezó con pequeñas cosas. Mientras evaluábamos los daños, miré mi reflejo en un trozo de cristal roto. Por una fracción de segundo, mi reflejo se movió un instante después que yo. Lo achaqué al shock, al trauma. Pero luego volvió a ocurrir. La realidad a mi alrededor parecía delgada, frágil. El verdadero horror de la consecuencia se reveló esa noche. Mientras intentaba dormir en la enfermería, cerré los ojos y no vi oscuridad, sino estática. Un campo de nieve visual, como el de un televisor antiguo, zumbando silenciosamente en mi mente. Y dentro de la estática sentí una presencia. No era malévola, simplemente estaba allí. Un pasajero silencioso en mi conciencia. La verdad me golpeó con la fuerza de un golpe físico. La estática no había sido completamente destruida. Durante esos segundos finales, cuando mi mente estaba tan intensamente concentrada en el sacrificio de Mateo y en la destrucción de la apertura, había creado un patrón de conciencia lo suficientemente complejo y coherente como para que un fragmento de la entidad se anclara a él. No me había borrado, se había transferido. Me había convertido en un portador. La maldición no fue una cicatriz física, sino una perceptual. Ahora podía ver las pequeñas costuras y fallas en la tela de la realidad. Una taza sobre una mesa que vibraba y se volvía transparente por un instante. Una conversación que se repetía en un bucle de un segundo que nadie más parecía notar. El mundo ya no era sólido y fiable. Era una simulación defectuosa, y yo era el único que podía ver los fallos de código. Habíamos perdido nuestra inocencia. Habíamos aprendido que el universo no solo era más extraño de lo que imaginábamos, sino fundamentalmente hostil a la complejidad ordenada que llamamos vida. La estática no era el mal. Era una ley de la naturaleza tan impersonal como la decadencia. Y yo me había convertido en su anomalía, un faro de conciencia que ahora llevaba la semilla de su propia antítesis. La consecuencia final fue la responsabilidad. Había sobrevivido, pero mi vida ya no era mía. Era una cuarentena. Tenía que mantenerme alejado de los sistemas complejos, de las grandes concentraciones de gente, de cualquiera que pudiera proporcionar un nuevo caldo de cultivo para el fragmento de estática que llevaba dentro.
Mi victoria fue mi exilio. Me había salvado del monstruo, convirtiéndome en su jaula. Meses después, el mundo me aclamaba como un héroe. La historia oficial era una obra de ficción cuidadosamente elaborada, un accidente de contención de plasma exótico en el proyecto Apertura que yo había evitado heroicamente, salvando a la mayor parte del personal. Me interrogaron, me analizaron y finalmente me dieron de baja con honores, con una generosa pensión y una estricta orden de silencio. Me convertí en un fantasma, un secreto bien guardado. Intenté construir una nueva normalidad. Me mudé a una pequeña cabaña en un lugar remoto, rodeado de la simple y caótica complejidad de la naturaleza, esperando que la falta de patrones ordenados mantuviera a mi pasajero dormido. La vida se convirtió en una meditación sobre la impermanencia. Observaba los árboles, el viento, los animales, cualquier cosa que no estuviera definida por la lógica rígida de la mente humana. Pero la estática siempre estaba conmigo, una aberración silenciosa en el borde de mi visión. A veces, al mirar mi reflejo en el agua de un arroyo, mi cara se disolvía en un zumbido de ruido blanco por un instante. Las noches eran lo peor. Los sueños eran un lujo que ya no tenía. Cerrar los ojos era abrir una puerta a un mar infinito de estática, con el eco distante y corrupto de la conciencia de Mateo a la deriva en su interior. Mi mundo se había resignificado. Ya no veía la realidad como una base sólida, sino como un estado temporal, una anomalía afortunada en un universo que favorecía el desorden y la nada. La vida humana, con sus esperanzas, sus amores y sus patrones complejos, era una hermosa pero frágil aberración, destinada a ser consumida por la indiferente marea de la entropía conceptual. La paz que busqué era una ilusión. Un día, mientras clasificaba las pocas pertenencias que me había llevado de mi antigua vida, encontré la única foto que conservaba de Maya. Estaba en un marco de plata, su sonrisa de 8 años capturada para siempre. La coloqué en mi mesita de noche, un ancla a lo que había perdido, a por qué había luchado. Esa noche me desperté de un sueño sin sueños, con el corazón palpitando. Un impulso me hizo encender la lámpara. Miré la foto. Y el horror final, la verdadera naturaleza de mi nueva realidad, se apoderó de mí. La sonrisa de Maya seguía allí. El marco de plata seguía allí. Pero sus ojos en la foto estaban en blanco. 2 óvalos vacíos de estática parpadeante. La entidad no solo estaba en mí, estaba filtrándose lentamente, reescribiendo los patrones más preciosos de mi pasado. Comprendí que mi exilio no era para proteger al mundo de mí. Era para proteger lo que quedaba de mis recuerdos, de la cosa que llevaba dentro. La historia no había terminado con una victoria, había terminado con una sentencia. Estaba condenado a observar cómo mi propio pasado era devorado, píxel a píxel, por la nada que había invitado a nuestro mundo. El nuevo estado de normalidad no era la paz, ni la reconstrucción. Era la aceptación silenciosa de que la guerra no se había ganado, solo se había trasladado a un campo de batalla más pequeño e íntimo, mi propia alma. Y era una guerra que sabía, con absoluta certeza, que estaba destinado a perder.